Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida. Nuevo encuentro. Y este encuentro va a ser para brindarte algunas técnicas del control de la ansiedad, el control del pánico, el control de los pensamientos catastróficos, eh, la, el reconocimiento de las sensaciones, el reconocimiento del cambio de las sensaciones. Bueno, distintas técnicas que te van a servir para ir superando las crisis. Te recuerdo, como te dije o te conté en todos los videos, que esto no es inmediato, es un proceso que lleva un tiempo, pero vas a ir comprobando que poco a poco van a ir disminuyendo las crisis hasta que desaparezcan. Entonces, seguramente ya venís utilizando algún tipo de técnica para distraerte. Cuando tenés alguna crisis o tenés algo que te va a molestar, que te va a poner mal, seguramente alguna cosa venís haciendo para distraerte y no pensar en las sensaciones. Y algunas te pueden resultar muy útiles para manejar tu ataque de pánico, tu fobia, tu ansiedad. Por ejemplo, ponerte a hablar con alguien, cantar. Si estás en la calle, podés empezar a mirar las matrículas de los autos y sumar los números. Es una muy buena técnica de distracción. Podés, cuando tenés miedo o está por venir el miedo, ponerte a ver los colores de los distintos carteles de los negocios. Eh, bueno, son técnicas que te van a ir sacando de la mirada constante o la obsesión de tus sensaciones. Eh, es muy importante que si utilizas alguna de las técnicas, pero esto es importante, es central, si algunas de las técnicas que usás, como la de sumar las matrículas de los autos, o mirar los colores de las carteleras, o mirar el tipo de letra de las carteleras, eh, disminuye o desaparece el síntoma con esa distracción, esto es lo que debes hacer siempre para disminuir las sensaciones. Porque es justamente lo que se adapta bien para tu situación. Eh, si las sensaciones a las que le tienes miedo fueran enfermedad física o mental grave, o fuesen algo peligroso, incontrolable, eh, y no desaparecen solo con la distracción, ahí conviene que practiques el ejercicio de centrar tu atención en las sensaciones internas. Claro, y no te asustes. Cuando no hay otra técnica que te ayude a distraerte o a minimizar los efectos, estaría bueno que te centres en esas sensaciones internas. Por ejemplo, en los latidos del corazón. Eh, comprobando que eh, si se notan más, cuando compruebes que vos te fijas en el corazón y se notan más los latidos, que trates inmediatamente, una vez que comprobaste que los latidos están, que se notan mucho, que trates de distraerte, este, que trates de distraerte eh, hablando con alguien, por ejemplo, o mirando un color o haciendo un dibujo. Entonces, primero le prestas atención a los latidos del corazón del que vos tenés terror, y después hablas con alguien o te haces un dibujo y te fijas si distrayéndote de esta manera disminuye la atención en los latidos del corazón. Si disminuye, ya te vas a estar dando cuenta que no estás teniendo un ataque cardíaco ni nada que se le parezca, sino que estás teniendo pensamientos catastróficos. Eh, También conviene que uses la distracción para reducir la ansiedad, para que el miedo no aparezca siempre. Eh, ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando tengas la sensación o tengas ese miedo,
tienes que hacer el intento de tomar una distracción distinta, prestándole atención primero a esa sensación y luego inmediatamente irte a una distracción que posibilite que vos puedas hacer la comparación del antes y el después. Esto va a posibilitar ¿qué cosa? Primero, que te des cuenta que tenés una sensación. Segundo, que te des cuenta que tenés pensamientos sobre esa sensación. Tercero, que tenés la posibilidad de distraerte y exterminar la sensación porque te estás concentrando en otra cosa. Una buena forma de ir reeducando es registrar todo. Pensamientos, te puedes hacer una especie de grilla, comprate un cuadernito y hacete una grilla: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿qué pensás los lunes como pensamiento catastrófico? ¿Qué técnica posibilitó que calmes esos pensamientos catastróficos? Entonces, tuviste un pensamiento catastrófico el lunes y el mismo lunes utilizaste una técnica, dibujaste, cantaste, escuchaste música, viste un programa de televisión, empezaste a leer chistes, y eso hizo que baje la intensidad de la sensación. Entonces, lo anotás. Y al lado de esto, entonces primero el pensamiento lo anotás el lunes, segundo la técnica que posibilitó que baje la sensación, y al lado de esto pones otra columna con un porcentaje que permita visualizar en qué porcentaje bajó la sensación. Y ahí te vas a ir dando cuenta, a medida que vas haciendo distintos ejercicios, cuál es el mejor para vos, porque todos somos distintos. Otra cosa que podés escribir y que podés hacer es: ¿qué haces para afrontar la ansiedad? ¿Qué haces cuando tenés tus síntomas? ¿Qué es lo que haces? Tenés que escribirlo. Escribí qué haces. Y esto lo vas a escribir pensando en tus pensamientos. ¿Qué pensamientos vienen cuando tenés tus crisis? Los escribís. Una vez que escribís los pensamientos, después, cuando haces una lectura de los pensamientos, también vas a tomar conciencia de la importancia que tienen los pensamientos cuando tenemos una crisis o cuando pensamos que vamos a tener una crisis y nos genera síntomas. Otra técnica que ya te enseñé es la técnica de el control de la ansiedad mediante la respiración. La respiración siempre debe ser diafragmática, con la panza, lentamente. La respiración aumenta cuando hacemos ejercicio, aumenta la intensidad, y también cuando sentimos ansiedad. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la respiración? ¿Qué pasa cuando aumentamos mucho la respiración con una crisis de ansiedad, con una crisis de pánico, con angustia? Nos hiperventilamos. ¿Qué significa que nos hiperventilemos? Significa que hay mucho oxígeno en la sangre. Entonces, sobrevienen los famosos mareos, que después te provocan otros pensamientos catastróficos. No te das cuenta que te estás hiperventilando y viene un mareo y ya estás pensando que estás teniendo algo en el cerebro. Y así se va haciendo el círculo vicioso. La respiración diafragmática. Lo que puedes hacer es poner una mano en el pecho y otra mano en la panza, en el estómago. ¿Para qué? Para comprobar que estás llevando el aire a la parte de abajo de los pulmones sin mover el pecho. Entonces, se va a mover solo la panza y con tus manos vas a estar comprobando que estás llevando el aire a la parte baja de los pulmones y se está inflando la panza. Esto va a tener dos consecuencias. La primera es que vas a estar prestando atención a tus manos y al movimiento. Y la segunda, que vas a estar respirando bien y tranquilamente. Al tomar el aire lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco el estómago, sin mover el pecho.
retienes un momentito el aire y sueltas el aire lentamente. Podés aprender a hacerla más lenta, la respiración diafragmática. Por ejemplo, tomas el aire, cuentas hasta 5, lo retienes 3 y lo sueltas contando hasta 5. Volvemos a decirlo. Tomas el aire, cuentas hasta 5, retienes 3 y lo sueltas contando hasta 5. Con las manos en el pecho y en la panza. El estado de ansiedad, y en la forma más aguda del estado de ansiedad, que es la crisis del pánico, como te decía antes, están muy unidos a la hiperventilación. Y uno suele hiperventilar el cuerpo sin darse cuenta, porque respira agitadamente, toma más respiración de la que necesita. El estado de relajación se asocia con una respiración más lenta. Entonces, ¿de qué te vas a dar cuenta cuando hagas el ejercicio? Primero, de que estás respirando rápido. Segundo, que si respiras lento te calmas. Cuando hagas este ejercicio, las crisis van a tardar mucho más en llegar y van a ser mucho más cortas en la duración. Te propongo que cuando estés tranquilo o tranquila hagas el ejercicio de la respiración, porque así lo vas grabando. Porque cuando estés con tus crisis y si recién estás empezando, es un poco más complicado aprenderlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estés tranquilo o tranquila, haz el ejercicio. Por lo menos tenés que hacer este ejercicio 2 veces por día con una duración de 10 minutos por cada vez que lo haces. Y de esta manera vas a ir acostumbrando tu mente a respirar así, que no te va a llevar mucho tiempo porque ya respirábamos así cuando éramos bebés. Lo mejor es respirar por la nariz. Es inspirar por la nariz y exhalar por la boca. En el primer momento podrías hacer inspiraciones por la nariz, exhalar por la boca los primeros 5 minutos y después inspirar por la nariz, ¿no es cierto? Y exhalar por la nariz, lentamente, como te dije, con la mano en el pecho y en el estómago. Si vos practicás esto todos los días, 2 veces por día, después sale solito. Y cuando tenés una crisis o estás por tener una crisis, inmediatamente la vas a calmar la crisis. Inmediatamente, con las otras técnicas. Bueno, podrías también hacer un registro en un cuaderno de la respiración diafragmática lenta. Practicarla, tal como te lo digo ahora, en un lugar cómodo, silencioso y con una temperatura agradable. Y cuando terminás de hacer el ejercicio, copias el resultado de cada práctica. ¿Cómo te sentiste? Entonces lo haces a la mañana en un lugar cómodo, recostado, recostada, un lugar agradable en la temperatura. Y cuando terminás de hacer el ejercicio anotás la hora, si tuviste facilidad, si tuviste concentración y si tuviste una relajación cuando terminaste. Entonces haces un cuadrito con 4 columnas, lo anotás y lo haces. Te vas a sorprender cuando revises al mes, a los 30 días, el cuadrito. Te vas a sorprender cómo lograste la relajación. Bueno, la relajación. Una técnica útil que va a posibilitar que no se haga un círculo vicioso, que obviamente va a dar lugar a las crisis, al pánico, es centrarte en la
en la reacción fisiológica, en los síntomas. Centrarte en los síntomas. Verlos, observarlos a los síntomas. Y aprender a disminuir esos síntomas con la relajación. Una de las relajaciones, ya te digo, es la que te decía recién, de la respiración. Vos sabés que cuando tenemos las crisis, cuando estamos con las crisis, en realidad cuando estamos ansiosos, porque la ansiedad está todo el día, tenemos una tensión muscular importante, y es uno de los componentes de la ansiedad, como yo te había dicho ya en otros videos. Al igual que la hiperventilación, ¿no es cierto?, de la que ya hablamos. Entonces, se trata de la tensión muscular y la hiperventilación son voluntarios perdón, involuntarios y mecánicos. Son sin intención, te pasa por lo que sentís. Pero lo importante es saber que también voluntariamente podés producir la relajación de la tensión muscular y de la hiperventilación. Las dos, tanto la tensión y la relajación, son partes del organismo. Esto es muy importante saberlo, son partes del organismo. Las dos están ahí y las dos están para ser utilizados. Y son partes del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando estamos nerviosos, asustados, enojados, nos encontramos a merced del sistema simpático, que es el que provoca todas las tensiones. Y cuando estamos tranquilos, estamos con el sistema parasimpático, que es el que provoca la relajación. La activación del sistema simpático no es compatible con el parasimpático, es incompatible, porque uno es una cosa y otro es otra cosa. La tensión muscular forma parte de la reacción de la ansiedad. Y la relajación muscular es un componente de la administración de tu posibilidad de relajar. Entonces, el aprendizaje de la relajación, la costumbre de la relajación, la costumbre de la respiración, como las otras habilidades que te dije en el principio del video, a todo esto hay que dedicarle tiempo, constancia, perseverancia. Practicar y practicar una y otra vez. Una vez aprendido, sale solo, sin esfuerzo, no necesitas hacer nada, es solo. Una vez que aprendiste la respiración, es solo. Una vez que una de las técnicas de las que te dije antes te sirvió, es solo. Es cuestión de practicarlo y practicarlo y practicarlo. Al principio puede pasar que obviamente que va a pasar, que quieras hacerlo y te distraigas. Que vengan los pensamientos y vengan los pensamientos, uno atrás del otro, increíblemente. Bueno, ese es el mejor momento para demostrar la capacidad de paciencia. No enojarte con tus pensamientos y no enojarte con tu mente. Amablemente, amorosamente. Cuando la mente se va, una y otra vez la centrás en la respiración. Al principio puede ser que te asustes más. Es increíble, al principio, cuando vos empezás a tomar, es muy posible que te asustes más. ¿Por qué? Porque la mente va a tratar de engañarte, va a tratar de llevarte a tus síntomas, va a tratar de llevarte a los recuerdos del síntoma. Pero si le pones fuerza, optimismo, positividad, te aseguro que a los 30 días vas a ver los resultados. De hecho, mucha gente ya lo vio. A ver, la relajación se puede posibilitar sin necesidad de un audio, sin necesidad de ponerte un micrófono y escuchar determinado audio para relajarte. Al principio sí,
Pero si vas practicando todo esto que yo te digo, vas a ver que no lo vas a necesitar. Igual, si no tenés un audio, en un lugar cómodo, silencioso, tranquilo, agradable, cálido, recostado, podés practicar el ejercicio de respiración y el ejercicio de relajación. También lo podés practicar de pie, sentado, en diferentes lugares, haciendo otras actividades. Increíblemente la mente es poderosa, es muy poderosa. Es cuestión de que, así como te grabaste los miedos, te grabes el ejercicio de relajación y lo practiques y escribas y uses las técnicas. Y vas a salir de acá, yo ya te dije, que vayas sumando las matrículas de los autos y si esto te tranquiliza, eso te sirve. Que vayas viendo las carteleras, si eso tranquiliza, eso te sirve. Pero es muy importante practicar las técnicas de respiración y de relajación. La respiración y la práctica de la respiración es capaz de ocupar el 100% de tu vida cuando te acostumbres. Entonces, cuando te acostumbras a hacer la respiración y las técnicas de relajación, vas a poder tener muchas menos crisis, muchos menos ataques, y eso te va a llevar a darte cuenta que todo esto era una cuestión de reeducación. Las técnicas de control de la ansiedad y las instrucciones que te vas a dar a vos mismo. Siempre y cuando vengas haciendo todo esto que yo te digo, ¿no es cierto? Así, al pie de la letra. Puedes tomar una o dos hojas, 3 hojas, un cuaderno y empezar a anotar las ideas que creas que pueden resultarte mucho más útiles para memorizarlas. Y repetirlas, y repítelas, en forma que te resulte más conveniente, como si fuese un mensaje publicitario. Entonces, tomás un cuaderno y te anotás una idea. Soy poderosa, soy poderoso. Todos los días tomás la idea y la lees y la repetís. Se va a ir grabando en la cabeza, se va a ir grabando en la mente. Y cuando tengas algún tipo de crisis o un intento de crisis, inmediatamente vas a surgir la idea de miedo y la idea de soy poderoso, puedo con esto. Y esto va a ir haciendo que las crisis duren menos hasta que vayan desapareciendo. Cada vez que afrontes las sensaciones o las situaciones de temor, léelas, llévalas contigo y léelas. Vamos a suponer, anotaste determinada frase que va a posibilitar que en vez de que te dure media hora la crisis, te duró 15 minutos. Lo anotás y lo lees, y lo lees, y lo lees, porque eso te va a dar la seguridad. Eso te va a ir demostrando que hace 15 días, en determinada hora, determinada fecha, con determinada técnica, con determinado pensamiento, con determinada frase, lograste reducir a 15 minutos la crisis. Eso te va a llenar de seguridad, porque por lo menos te va a dar la pauta de que sí se puede controlar. Es importante que hagan esto al pie de la letra. Miren este video, no sé, todas las veces que quieran. Pero es importante que lo hagan al pie de la letra, porque de a poquito vas a ir construyendo la seguridad. Yo ya te dije en un video, ya les dije en un video que el problema es que perdemos la seguridad. Y después somos inseguros ante todo. Cuando tenemos las crisis, la verdad es que perdemos la seguridad. Las hojas que vos tengas y lo que vayas anotando tienen que tener escrito cómo es el círculo vicioso. Tenés que observar cómo es el círculo vicioso. ¿Tuviste un pensamiento? Anotás. Te sentaste en el corazón. Anotás, me senté en el corazón. Se te aceleró un poquito. Lo anotás. Haces un circulito. Corazón. ¿Tuviste miedo?
Miedo, se aceleró el corazón. Llegaste o no a la crisis. Llegué a la crisis. ¿Qué hice para controlar la crisis? La técnica de la respiración. Y si estoy en la calle, empecé a sumar matrículas de los autos, empecé a mirar carteleras. Lo anotás. Tardó menos en estar la crisis. Lo anotás. Y esto lo vas observando todos los días. A todo ese dibujo que vas a hacer, este croquis de tu ansiedad, lo tenés que rodear de frases de ánimo, frases positivas, pero extraídas desde tus propios registros de pensamiento. Como te dije antes, vas a anotar pensamientos catastróficos y vas a anotar pensamientos lindos. Bueno, todos esos pensamientos lindos, a todo ese círculo vicioso, lo vas a rodear de frases de pensamientos positivos, lindos. Entonces, cuando veas el círculo vicioso, que te des cuenta que tuviste pensamientos, que te des cuenta que tuviste crisis por los pensamientos, ahí vas a tomar en cuenta de tus pensamientos positivos y alentadores y tranquilizadores. Puedes hacer un dibujo, puedes representar tu crisis, tu miedo, en un dibujo. Y al lado de ese dibujo, cuando estés calmado, estés tranquilo, tranquila, vas a dibujar otra cosa, distinta. Ponle al lado de ese dibujo. ¿Eso qué va a hacer? Que tu mente registre las dos situaciones. La de la intranquilidad y la expresión en el dibujo, y la de la tranquilidad y la expresión en el dibujo. ¿Y eso qué va a lograr? Que también te des cuenta del poder de tu mente y de cómo vos mismo, vos misma, generás el ataque de ansiedad o el ataque de pánico. Algo que tenés que recordar, y me gustaría que lo notes a medida que vayas viendo el video. Tus sensaciones son solo la exageración de las sensaciones. Escucha bien lo que te voy a decir. Tus sensaciones son solo la exageración de las sensaciones normales. ¿Y por qué aumentan? Porque crees que estás en peligro. Miedo. Entonces, anótate esto. Tus sensaciones son la exageración de las sensaciones normales de la ansiedad. Las sensaciones no pueden producirte ningún daño. Debes dejar de aumentar tu miedo con pensamientos catastróficos. Para esto vas a tener todas las anotaciones, los pensamientos catastróficos y los pensamientos positivos. Porque no tienen ninguna base real esos medios catastróficos. Si estás con esto hace un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, hace 10 años que venís diciendo que te vas a morir. Que te morís y te morís y te morís. Y no es así. Son pensamientos. Cuando dejes de alimentar el miedo y dejes de alimentar el miedo con pensamientos catastróficos, las sensaciones van a ir disminuyendo. Puedes pensar en lo contento que vas a estar o contenta que vas a estar cuando controles 10, 15, 20 minutos o un ataque de ansiedad. Cuando empieces a notar las sensaciones, porque hay un momentito antes, siempre hay un momentito, una sensación rara antes de tener la crisis. Cuando empieces a notar ese momentito, ese pequeño momentito, cuando empieces a notar que va a venir la crisis, porque nos damos cuenta un poquito antes, y empezás a tomar conciencia y a observar profundamente, vas a ver que hay como una especie de mareíto, una cosita rara antes de la crisis. Ese es el momento justo de tomar alguna de las distracciones que vos hayas inventado. Pero te voy a decir algo que quizás te asuste. Increíblemente,
El pánico debe activarse para poder trabajar y cambiarlo. Esta es la parte positiva del pánico, la ansiedad, la angustia, la fobia, la depresión. Se tiene que activar para poder trabajar en el cambio. No olvides que puedes elegir lo que quieres pensar. Es muy importante tomar en cuenta que uno puede elegir lo que quiere pensar. No olvidarse que se puede utilizar la respiración. No olvidarse que el miedo que vas a sentir solo te advierte un supuesto peligro. Supuesto peligro. Pero vos sabés que no es peligroso porque ya lo tuviste cientos de veces. Lo tuviste cientos de veces. Entonces, te advierte un supuesto peligro. La primera crisis que tuviste un supuesto peligro. Te asustaste horriblemente. Fuiste corriendo al médico. El médico te dijo que estaba todo bien. Corriste a 200 médicos. Y todos los médicos te dijeron que estaba bien. Te mandaron al psiquiatra, te mandaron al psicólogo. Siempre fueron supuestos. ¿No es cierto? Entonces, hora de tomar conciencia que el miedo, la crisis, trata de advertirte de un supuesto peligro, pero ya sabes que los supuestos son irreales, son mentiras. Anotátelo. Si no haces interpretaciones catastróficas de las sensaciones, ese círculo vicioso que se ha hecho no se va a extender mucho. Me encantaría que agarres este video y empieces a escribir instrucciones para vos. Instrucciones. Cuando empieza el miedo, entonces, acordate del círculo vicioso. Una alarma, mareo, y cuando viene la alarma, que es ese momentito que te decía hace un ratito, es ese momentito pequeñito que demuestra que vamos a tener una crisis, y ya nuestra mente empieza a alimentar el miedo, a alimentarlo, ¿no? Bueno, en ese momentito, que es como un mareíto, una cosa así, lo habrás notado, o si no lo notaste, empezá a tomar conciencia y a observar tu crisis. Es en ese momentito donde debemos hacer un nudo y empezar y tomar una tarjeta, ¿viste? Una tarjeta. Y en el momento que sentís esa cosita, la tarjeta tiene que decir, en primer lugar, me tengo que concentrar en la respiración lenta. En segundo lugar, me relajo. Tercer lugar, me distraigo. Lo repito, tarjetita, me tengo que concentrar en la respiración lenta. Tenemos esa primer sensación. Igual cuando lo tenemos en la crisis lo tenemos que hacer. Entonces, me tengo que concentrar en la respiración lenta. Leemos enseguida. Me relajo. Me distraigo. A medida que lo vayas haciendo, vas a ir controlando tus ataques de pánico. O tu ansiedad, o tu fobia, o tu estrés, tu depresión. Bueno, la imaginación positiva. Imagínate que la situación de la crisis, la experiencia que se vive con la crisis, ocurrió con una película, y tómalo como tal. Empieza a ver la crisis de ayer, la crisis de hace un rato, como si fueras un espectador de cine. Mírate en la crisis. ¿Qué hiciste durante la crisis? ¿Cómo actuaste durante la crisis? Como si fueras un espectador de cine. ¿Tuviste la crisis y te calmaste?
no te quedes en el no quiero, no quiero, no quiero, no quiero saber, no quiero pensar. No, no, no. Te pones como un espectador de cine y te miras con la crisis. ¿Qué hiciste? ¿La aumentaste? ¿No la aumentaste? Ahí es el tema de darse cuenta. Después de eso, hacete protagonista de la crisis. Actúa tu crisis. Actúala tu crisis. Representando lo que viste. Pero ahora lo vas a afrontar. Ahora sos el actor, y vas a afrontar la crisis. ¿Con qué la vas a afrontar? Con las técnicas. Repito. Crisis, vino la relajación, retomamos en la imaginación la crisis y nos hacemos actor de la crisis, pero en este caso, sin tener la crisis, vas a hacer como si tuvieras la crisis, pero con el cartoncito. ¿Cómo me gustaría que esto lo esté explicando bien? Espero estar explicándolo bien. Crisis, viene la relajación, volvemos como actores de la crisis, representamos la crisis, pero con el cartoncito de lo que tenemos que hacer. Respiración. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos un ratito? La respiración. ¿Qué más? La relajación. ¿Qué más? La distracción. Espero ser claro. Puedes, si te cuesta un poco imaginar o hacer imágenes en la mente, lo que podés hacer es escribir un relato, como si fuera una novela. Escribes un relato y empiezas como tal cual como empezó la crisis, pero que continúa con su protagonista, que eres tú. Le pones el nombre, eres el actor y la afrontas con las técnicas que conoces y que venimos diciendo. Y vas reduciendo la ansiedad y tu crisis, aunque no la tengas, la representas con las técnicas. Cuando te venga a la mente el recuerdo de la crisis o de alguna otra, inmediatamente piensa en cómo se produjo esa crisis mediante el famoso círculo vicioso. Y convéncete de que solo fue un mal sueño, una pesadilla, sin ningún peligro real. Entonces te vas a convencer que fue un mal sueño, una pesadilla, y como todo sueño, como toda pesadilla, te despertaste y no hubo ningún peligro real, solo la pesadilla. Y de esto tienes que convencerte. A ver, ¿qué más te puedo decir? Cuando tengas una forma de demostrar cómo la mente tiene tanto poder en el cuerpo, quiero que visualices, imagines un limón. Pensá en un limón. Pensá que cortás el limón, cortás los gajos del limón, mordés el limón, lo pasás por tu boca, el limón. ¿Qué pasa inmediatamente? Nuestra boca se llena de saliva porque hay una respuesta inmediata, pero solo lo estás haciendo con el pensamiento. Si agarras un limón, te lo pones en la boca se llena de saliva. Pero si pensás en un limón y cortás el limón en tu pensamiento y te lo pones en la boca, también la boca se llena de saliva. Mirá el poder que tiene la mente. Eh, eh, ¿Qué te quiero decir con todo esto? Trato de ser lento porque tengo tantas cosas para decirte. Igual voy a subir más videos. La ansiedad, el pánico, la angustia,
todas esas sensaciones son como morder un limón, pero sin morderlo. La ansiedad, la angustia, el pánico y todas las sensaciones feas son como imaginarte que mordes un limón. Se producen porque tienes una mente, tienes un cerebro que piensa. Entonces, al igual que pensar en un limón y en morder un limón y se llena la boca de saliva, lo mismo pasa con la ansiedad y el ataque de pánico. Cuando te pongas a pensar en tu ansiedad, en tus crisis, y te pongas a ver que fuiste haciendo reducciones de tiempo, que fuiste controlando algunas cosas, la mente inmediatamente también te va a llevar esos recuerdos de control. Y poco a poco, cada vez van a ser menos. Y vas a salir a la calle y al principio te vas a marear, te va a dar el corazón en la garganta. Pero a eso le vas a agregar más pensamientos catastróficos, más te vas a marear, más. Entonces, ¿qué vas a decir? Es la calle. Y no es la calle. Son tus pensamientos. No es la calle. Y así con todo, así con la fobia, así con la depresión, así con la angustia. Tienes que cuando uno tiene ataque de ansiedad, ataque de pánico, angustias y demás patologías que tengan que ver con el tema, tiene el hábito de, bueno, ya has visto el video Hábitos, ¿no? Pero tiene el hábito de pensar e imaginar todo el tiempo, pero piensa e imagina erróneamente. ¿Dónde queda demostrado lo que te dije recién del limón? Pensaste en un limón, lo mordiste y se te llenó la boca de saliva, pero no tenías un limón en la boca. Lo mismo pasa con la ansiedad y el ataque de pánico. Y la verdad que es en forma bastante consciente el pensamiento. Porque tenés miedo a las sensaciones que son incontrolables y peligrosas. Y no lo son. Entonces, puedes aprender también acá a manejar tu problema. Tienes que empezar a hacer todos los días un ejercicio de imaginaciones positivas. Lo que podrías hacer muy bien es tomar internet y empezar a buscar imágenes de lagos en calma, montañas, prados. Y si buscas imágenes de lagos en calma y las memorizás en tu mente, después a la hora de hacer los ejercicios de respiración, relajación y distracción, la mejor imagen que uno puede tener grabada en la mente es un lago en total calma, pero en ese lago se reflejan los árboles, el cielo azul, porque el azul es el color de la tranquilidad, y las nubes. Esa es una buena imagen. Y otras imágenes que te invito a que empieces a buscar, positivas. Tienen que ser imágenes positivas, que puedas recordar y ir recordando todo el tiempo. La visualización de imágenes, la visualización positiva de imágenes, genera que el sistema parasimpático esté más activo, el sistema de la tranquilidad esté más activo. Lo podés hacer, y esto también es muy importante, antes que terminemos, antes de dormirte, podrías hacer un ejercicio de respiración con una imagen de un lago en calma, de una pradera, de una montaña llena de pinos, lo que te guste a vos. Yo no te puedo decir, yo quiero que busques lo que te guste y hacer un ejercicio de respiración tratando de concentrarte solo en esa imagen. Y vas a ver cómo cambia tu sueño, vas a ver cómo es distinto todo. Y me encantaría que anotes el resultado de todo esto. Un cuaderno y anotar el resultado. Hiciste un ejercicio, anotas el resultado. Y así. Nada más por hoy. Beso enorme. Gracias por todo. Y nos encontramos en el próximo video. Y espero haber sido útil.